Shalom, bendecidos. Bien, hablemos de salvación. Este punto de Noah, este tema en particular, habla de salvación. Noah no habla sino de cómo uno debe salvar, cómo uno debe obrar, obviamente, para ser salvo. Prácticamente es lo que habla la clase de Noé, y habla de una generación justa, como hablábamos hoy a la mañana, ¿sí? Habla de una generación justa y de una generación que, porque ha pasado los límites de la línea roja, ha tocado la línea roja, ha transgredido todo lo que podía haber transgredido, ¿sí? Entonces el Eterno determinó raer esa generación de la faz de la tierra. Imagínense una cosa. Todo animal, todo ser vivo, todo animal sabe específicamente, todo ser vivo sabe, ¿sí? Todo ser vivo sabe instintivamente, ¿sí? El ser vivo que nació macho sabe instintivamente que es macho, y la hembra sabe instintivamente que es hembra, obviamente. Cuando dos animales se aparean y la hembra por primera vez queda preñada, no sé, uno dice, ¿cómo sabrán? ¿Se pusieron a ver alguna vez eso? A mí me pasó con la perra que tenemos. Cuando la vimos por primera vez parir, o sea, no sé cómo no sé cómo sabía, pero el animal no necesita que alguien lo asista para sacar un cachorrito, ¿sí? 2 cachorritos, 3 cachorritos, 4 cachorritos. No, el animal no necesita que lo asistan específicamente para cortar la placenta o el cordón umbilical de un cachorrito, de 2 cachorritos, o de 3 cachorritos, o de 7. El animal no necesita que le digan cómo tienen que limpiarlo. El animal no necesita que le digan que tiene que darle de mamar, porque él mismo le da de mamar. El instinto del animal. Imagínense, hemos sido creados con una inteligencia suprema. Hemos sido creados con una inteligencia suprema, pero lamentablemente, ¿sí?, hemos sido ofuscados por la transgresión de este mundo. Somos inteligentes, totalmente inteligentes. El problema que existe es que no hemos entendido cómo, obviamente, debíamos movernos sobre la faz de la tierra. Imagínense una cosa, imagínense eso, ¿sí? Ahora, imagínense que en los tiempos de Noah, tanto como en estos tiempos, en los tiempos que corren, ¿sí?, no solamente los hombres han cambiado su uso natural por el de contranaturaleza, como lo dicen Romanos, obviamente juntándose, apareándose hombres con hombres, mujeres con mujeres, sino que también la maldad ha llegado hasta tal colmo, o sea, ha llegado hasta tan elevada la maldad fue hecho, o sea, tan a su colmo, que aún los animales se aparean con diferentes sexos, con diferentes sexos y con diferentes especies de animales. Por ejemplo, la humana. ¿Por qué? Porque el hombre ha transgredido, ha pasado la línea roja, y porque el hombre ha pasado la línea roja, los animales hacen exactamente lo mismo. Porque se le dio autoridad al hombre para tener, o sea, para gobernar sobre todo ello, para sojuzgar, gobernarlos, para tener, obviamente, control sobre ellos. Sin embargo, los animales denotan específicamente el grado de corrupción que ha llegado a tocar nuestras generaciones. Si usted se pone a ver en las redes sociales, no lo busque, pero si se pone a ver, usted va a ver específicamente lobos marinos apareándose con focas. Y es más, primero pegando una buena paliza para que después se permitan aparearse. Vamos a ver específicamente, usted puede encontrar, ¿sí?,
perros con gatos y gatos con perros. Cuando realmente la creación de Dios es totalmente inteligente y eso no debe pasar. Pero ¿sabe por qué pasa? Porque como el hombre transgredió los límites de las transgresiones, de lo que podía, hasta dónde podía llegar, entonces, ¿sí?, los animales operan en el mismo sentido, porque ya no hay control sobre nada, porque hemos pasado la línea roja. El hombre tiene la autoridad sobre la tierra, pero la ha perdido por haber transgredido. Entonces entendemos claramente, ¿sí?, que nosotros estamos gobernados, o mejor dicho, el hombre está gobernado por el Hasatán, porque el hombre transgrede los límites de la Torá, los límites de la palabra de Hashem. En aquel momento con Noah había pasado exactamente lo mismo, y más aún todavía. Inmorales. Y también pasaba lo que pasaba con los animales en aquel momento. O sea que estamos transitando la generación de Noah y no nos hemos dado cuenta. Pero mayor aún, porque se ha levantado una bandera que habla de un colectivo, que todos lo conocemos, ¿sí?, en el cual determina, ¿sí?, ciertas veracidades y quieren imponerlas. Son la minoría, pero quieren imponerla en la sociedad. Y los gobiernos, ¿sí?, la mayoría de los gobiernos a nivel mundial están de acuerdo con eso. De hecho, es más, la Agenda 2030 que determina la ONU sobre el mundo entero para poder alcanzar la paz, para poder alcanzar, ¿sí?, para poder tener un mundo con shalom, con paz, ¿sí?, y para poder llevarnos todo bien, determina que debemos recibir y debemos nosotros, obviamente, volcarnos a sus pretensiones. Y una de las pretensiones de ellos es específicamente que no solamente la Agenda 2030, no solamente el hecho de lo que ellos plantean en cuanto a la inmoralidad sexual, sino que obviamente el hecho de romper las familias, a tal punto específicamente, ¿sí?, que aún los niños entren en esa transgresión de inmoralidad sexual, porque es lo que trae esa Agenda 2030. Y no solamente eso, sino que también hoy en día están planteando, acá en Argentina, una de las que trabaja con ese que dice ser león, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, que seguramente se va a devorar a unos cuantos. Uno de las que trabaja con él dice que van a exponer una ley para que todos aquellos niños que han nacido no deseados, los padres, ¿sí?, opten por no solventar los gastos de ellos, no hacerse cargo. Eso sí que es tremendo. Estamos en tiempos de transgresiones cual nunca antes ha visto la tierra. Cual nunca antes. Porque si en la tierra de Noé, si en el tiempo de Noé habían pasado la línea roja, hoy la pasamos 3 veces. En este tiempo la hemos pasado 3 veces. Entonces es necesario entender que las cosas están poniéndose muy calientes. Y la gente no quiere entender lo que está pasando en el mundo, en algunas naciones, va a pasar acá en Argentina, porque no estamos exentos de que el Señor traiga para este año 2024, año terrenal, traiga consecuencias trágicas. ¿Qué es lo que va a venir? Porque eso traerá, obviamente, la reprensión de Adonai sobre la tierra. Estamos viviendo entonces el tiempo de Noah, y la palabra dice que los últimos tiempos será como en los tiempos de Noah. Los últimos tiempos sobre la faz de la tierra será como los tiempos de Noé. Los tiempos de Noah. Entonces, entender este mensaje es sumamente importante para poder sacar conclusiones. Debemos saber que el diluvio ocurrió
en el mes de Heshvan. ¿En qué mes estamos? Pero también debemos saber que el pueblo del Eterno no está regido por una influencia astral. Porque si bien se habla mucho de la influencia astrológica, eso es para la tierra, no es para el pueblo de Dios. Vuelvo a repetir, también debemos entender que más allá de que el mundo, obviamente, reciba la reprensión de Hashem, el pueblo de Hashem, aquel que se guarda, ¿sí?, también debe entender que no está regido por la influencia astral. Esto significa que a través de los planetas viene la reprensión a Adonai, a través de la tierra viene, pero nosotros no estamos regidos, obviamente, bajo ese diseño. Nosotros tenemos el control suficiente para poder determinar, volvernos de nuestros caminos malos, entrar a la directiva de Hashem y poder ser salvos. Y no ser alcanzados por la transgresión de Hashem. ¿Me entienden? Eso es lo que debemos entender. A través de las directivas, de las directrices y cumplimientos de los mandamientos del Eterno, podemos recibir la fuerza para controlar nuestro destino y programar nuestras vidas conforme a lo que la Torá está estableciendo. Entonces, entender esto es sumamente muy importante. Los sabios dicen lo siguiente: a este mes Heshvan, el mes hebreo, ¿sí?, le agregaron Mar Heshvan. ¿Por qué? Y lo hemos visto cuando hemos celebrado, ¿sí?, Rosh Hodesh, ¿sí? Porque el término es un término que denota juicio. O sea que este mes es conocido por el juicio divino, por el juicio de Dios. A partir de este mes comenzaron los juicios más intensos. Y comenzó por la casa, comenzó por Israel, ¿sí? O sea que lo que está pasando en Israel no es más ni menos que una directiva de parte de Hashem para que obviamente, ¿sí?, el pueblo del Señor vuelva ¿a qué? A la Torá Kodesh, a la Torá, a los diseños de la Torá sagrada. Y no nos vamos a poner a juzgarlo, simplemente vamos a decir que lo que está pasando tiene que ver no solamente con ellos en Medio Oriente, tiene que ver con todo Israel en toda la tierra. Porque dijimos que este exilio no solamente es a nivel terrenal, sino que también es a nivel espiritual. Aquellos que no están en el Medio Oriente van a tener un ataque a nivel espiritual. Y los ataques a niveles espirituales son tremendos, porque son peor que un ataque a nivel terrenal. Puedes perder un brazo, una pierna en una guerra, un ojo, una oreja, lo que fuese. Puedes quedar en silla de ruedas, pero en un ataque espiritual no la puedes contar. Puedes llegar a no contarla. O sea, tenemos más posibilidades de salir vivo en una guerra, cuerpo a cuerpo, que en una batalla espiritual. ¿Me entienden? Ese es el punto. Mar en hebreo se escribe Memresh y su traducción es amargo, o sea, amargo Heshvan. Este mes tiene la connotación de ser amargo, pero debemos entender que a través del estudio de la Torá lo podemos hacer dulce. Podemos traer, obviamente, ¿sí?, el sentido, el sabor de la miel, ¿sí?, lo dulce de la miel a nosotros. Dos motivos por los cuales se llama amargo Heshvan. Primero es porque no hay fiestas. Y segundo es porque en este mes ocurrió el gran diluvio. Es por eso que se llama de esa manera. ¿Sí? Es por eso que se llama de esa manera. Ahora bien, está escrito: he aquí Hashem optó por raer de la tierra la memoria del hombre a través de un diluvio. ¿Sí? 40 días y 40 noches. Se abrieron los abismos, se abrieron las puertas del cielo, inundando toda la tierra. ¿Está bien? Está bien. Hoy no se va a inundar toda la tierra, ¿sí? Solamente parte de la tierra. Porque el juicio del Señor viene con fuego y viene con agua. Lo vemos en las noticias, cuando vemos las catástrofes a nivel global, ¿sí?, con las inundaciones tremendas que se llevan casas, coches, edificios, se traga cualquier cosa y no da tregua a nada. Así que lo podemos ver
obviamente hoy en las redes, uno dice, che, uno puede decir hoy, ¿en dónde pasará eso? Si acá no pasa, siempre y cuando no tenga redes, las redes sociales. Pero hoy están las redes sociales y podemos ver a nivel mundial qué es lo que está pasando. Ese juicio, nosotros no estamos exentos. Acá pasó en Bariloche. Exactamente. Sí. No hace mucho. No hace mucho pasó, pero va a venir con mucho más severidad. Con mucha más severidad. Así que atentos a lo que está aconteciendo. ¿Sí? No es casual que esta porción de la Torá llamada Noah se dé precisamente en este mes. No es casualidad. O sea, es un diseño netamente de Hashem. ¿Sí? Noah fue elegido por Hashem, bendito sea, para construir una teivá, un arca, y salvar a su familia del gran diluvio. ¿Sí? Y salvar a su familia del gran diluvio. Hoy, nosotros y todos aquellos que estén bajo la directiva de Dios fueron escogidos para construir esa arca y salvar a su familia de la catástrofe que viene a nivel mundial, en donde vamos a ser testigos hasta de guerras totalmente con armas biológicas, ¿sí? En las cuales ya están siendo confirmadas. Uno puede decir, bueno, simplemente se están mandando cartitas, o se están mandando elogios, o se están simplemente amenazando. No, no son amenazas. Viene una guerra a nivel nuclear cual nunca antes. Y está escrita, y está determinada, y ahora vamos a ver ciertas cuestiones de eso. Por eso mismo en esta parashá encontramos un sinfín de secretos. Un sinfín de secretos. Así como en Bereshit, ¿sí? en la enseñanza de Génesis acerca de la creación, Noah, esta enseñanza oculta los secretos que tienen que ver con el desarrollo de esta misma creación, de cómo debemos afrontar las cosas para obviamente hacer de esta vida, ¿sí? una mejor calidad de vida. La palabra mar, dicha al revés, significa ram en hebreo y significa elevación. O sea que hay amargura en la vida de una persona cuando esa persona no es capaz de elevarse, ¿sí? Y nos elevamos por medio del estudio de Torah. Hoy estuvimos todo el día elevándonos. Hoy estuvimos todo el día, desde la mañana hasta la noche, con directivas de Torah elevándonos. Por eso mismo siempre hago hincapié en el tema del Shabbat. No pierdan el Shabbat. Estamos elevándonos para los días que nos acontecen durante la semana. Porque estamos tan atareados en nuestros quehaceres, ¿sí? Que en la semana no tenemos elevación. Es difícil buscar una elevación. Entonces necesitamos el agua del Shabbat para soportar las pruebas de la semana. Ese es el punto. Todo el día estuvimos en ese criterio. En este mes la persona tiende a enfriarse. Este es un mes en donde las personas tienden a enfriarse, alejarse del estudio de la Torá. Por lo tanto, hay que tener cuidado con el mal carácter y la amargura del pasado. Todo lo que hemos dejado atrás a través de Yom Kippur, de lo que hemos sido perdonados, debemos tener cuidado de que no venga de vuelta a nosotros, porque obviamente fuimos perdonados y fuimos llevados a foja cero. O sea, después de Yom Kippur comenzamos de nuevo. No hay nada que pueda señalarte, pero hay que tener cuidado, porque como quien dice, el diablo es astuto, dice, ¿no? Y las cosas son de que el Yetzer Hara, la mala intención, va a tocar tu puerta con las cuestiones del pasado para traerte amargura, ¿sí? Y para no permitirte alcanzar el próximo nivel o fluir en los próximos niveles. Ese es el punto en cuestión, ¿sí? Este mes está representado por el número 8. El número 8 significa muerte y resurrección. Muerte y resurrección. El único que tiene el poder de la resurrección es el Mashiach ben David, quien antes fue el Mashiach ben Yosef. Eso es lo que debemos entender, ¿sí? Y dice el Midrash, en este tiempo, hubo dos pecados que cometieron la generación del Mabul para provocar que la vida humana sea extinguida. ¿Cuáles fueron esos dos pecados? ¿Cuáles fueron esos dos pecados? Uno, escuche esto,
El primer pecado, y anótelo porque quiero que lo anote, después le voy a, y al final le voy a dar la revelación. El primer pecado fue jamás. El primer pecado fue jamás. ¿Entiende ese nombre? ¿Le resulta conocido ese nombre? Ese fue el primer pecado. Al lado ponga robo y arrebato. Robo y arrebato. Primer pecado. El segundo pecado, ¿sí? Será levetalá. Así póngalo. Será levetalá. ¿Qué significa? El desperdicio de la semilla. ¿Se acuerdan de la primera clase? El desperdicio del semen, el desperdicio de la semilla. Ahora vamos a hablar de eso, ¿sí? Esos dos pecados hicieron que el Señor, o sea, llegado a su colmo, el Señor erradicara la generación de Noah de la faz de la tierra. Esos dos pecados, obviamente, en su colmo. Imagínense a dónde han llegado. Por eso hablábamos específicamente de que hoy estamos de la misma manera, ¿sí?, que en los tiempos de Noah. Midah, que neva es midah, una expresión del hebreo, medida por medida, dice la Torá. Pecaron con agua caliente. Pecaron con agua caliente. Esto es el desperdicio de la semilla. Se le llama agua caliente. El desperdicio de la semilla se le llama agua caliente. Emisiones seminales en mano, y entonces vino el tikkun, la corrección. ¿Sí? O sea, desperdiciaron en vano su semilla y entonces vino la corrección. Ahora, desperdiciaron en vano su semilla, ¿por qué? Porque tenían relaciones sexuales a troche y moche, como quien dice, como decía mi abuela, con todo el mundo, hasta con los animales y con lo que se le cruzaba encima. Acuérdese de Sodoma y Gomorra, cuando le dijeron, ¿quiénes son los que ¿quiénes son los que te visitaron? Esos dos varones, ¿quiénes son? Sacalo que lo queremos conocer. La palabra conocer en la Torá significa tener relaciones sexuales ilícitas, ¿sí? Con ellos, obviamente. Por eso es que dijo Lot: por favor, les entrego a mi hija, a las dos de mis hijas. Eran vírgenes. Imagínense eso. ¿Por qué Lot iba a darle? Porque la transgresión que iban a cometer iba a ser aberrante. O sea, querían violar a los malajim, a los mal que Yahweh había mandado para salvar a la familia de Lot. Imagínense hasta dónde había llegado la corrupción. Ya en ese entonces también la corrupción había llegado a su colmo en Sodoma y Gomorra. Por eso mismo Dios erradicó a Sodoma y Gomorra, ¿sí? Y no es para menos. ¿La erradicó con qué? Con azufre. Se dice, con fuego. Se dice que, azufre y fuego, se dice que en la generación de Noé no solamente fue con agua, sino que también fue con azufre. Por eso se llama agua caliente, porque fue con agua y con fuego. Azufre que salía de la tierra. Los únicos que se salvaron fueron los peces. Los únicos que se salvaron fueron los peces. Después, y los que entraron adentro del arca. Después no quedó nadie. No quedó nadie. O sea que no solo llovió, sino que se abrieron los abismos y salió azufre de la tierra y consumió a todos los moradores de la tierra. No quedó nadie. Imagínense eso. Por eso este mes es llamado Jodesh Hadin. Jodesh Hadin, que significa el mes del juicio. A no olvidarlo, pues los elementos de este mes son el agua y el fuego como energía interna. Como energía interna. Por eso vuelvo a repetir, no estamos nosotros bajo la influencia astral. Pero en este mes, el fuego y el agua son dos características, ¿sí?, que manejan a la sociedad dentro de lo que es el carácter. El agua representa los placeres prohibidos dentro, internamente. El agua interna, no el agua externa. El agua interna de la persona representa los placeres prohibidos. Y el fuego representa el enojo, la ira. Por eso mismo hay que cuidarse de estas dos cosas. Y en este tiempo, ¿sí?, la influencia astral es tan tremenda, que si usted va caminando por la calle, puede llegar hasta percibir
en el mundo, en el mundo espiritual, esa persecución de lo que son los placeres prohibidos. Es impresionante cómo está en el mundo, en los aires, ¿sí? Y cómo está la gente de tremenda que hasta debemos cuidarnos de eso por cuestiones de no enfurecernos y sacar la ira de nosotros para perder la calma, ¿sí? Y cometer una tragedia. La gente está de esa manera. Así mismo estaban en aquel momento en el tiempo de Noah, en la generación de Noah. Ahora bien, Noah unió al mundo de arriba con el mundo de abajo, y esto tenemos que entender. Noah fue una unión, una coinonía entre el mundo de arriba y el mundo de abajo, creando una vasija llamada Yesod. La vasija Yesod significa a través de su trabajo espiritual, ¿sí? Yesod, ¿sí? Significa fundamento. Noah puso un fundamento en aquel momento, y a través de su trabajo espiritual lo que hizo es unir el cielo con la tierra. O sea, poner fundamento, y que Dios tenga misericordia de aquellos que simplemente estaban dentro, en aquel momento, relacionados con el Eterno, estaban bien. O sea, lo único que salvaron fue la familia de Noah. Imagínense que todo lo demás estaba mal. Y había millones ya. En aquel momento ya había millones. No era una generación como muchos creen, ¿sí? O sea, andaban con el arco y la flecha. No. Había sabiduría. Había dirección. Porque si se pusiera uno a pensar y a estudiar un poco las medidas del arca, y uno dice, ¿de dónde trajo Noah la medida del arca? Y después, otra de las cosas, ¿quién le ayudó a Noah para construir semejante arca? Y otra de las cosas, ¿cómo hizo Noah para traer una pareja de especies de cada animal dentro del arca? ¿Cómo hizo? Y es más, ¿cómo hizo Noah para que por una sola palabra tenga la fuerza suficiente para caminar 100 años? Porque tuvo 100 años para armar el arca. 100 años. O sea, el Señor le dijo, hazte un arca de gofer, porque en el tiempo voy a venir y voy a raer toda la tierra. 100 años caminó con esa palabra. Y nosotros necesitamos palabra todos los sábados para seguir caminando. Porque si no es lo contrario, ¿sí? La emuná de Noah. Es impresionante. Como Noah, específicamente, ¿sí? En aquel momento, o sea, la emuná que tenía era muy elevada. Hasta el punto específicamente de decir que Dios se agradó de Noé. ¿Sí? Imagínense, fundamento. Y este fundamento, este Yesod, tiene conexión ¿con qué? Con la generación de Yosef. Porque Yosef, siendo un justo, también puso el fundamento. Y tiene una conexión con la generación de Yosef. La generación de Yosef, los hijos de Yosef, ¿quiénes son? Efraín y Manasés. Entonces ahí ya hay un entendimiento, porque no solamente eso, Yosef es uno de los 7 pastores que abren y entran en el mundo espiritual, obviamente, y entran en lo celestial para traer directivas al mundo terrenal. Y no solamente eso, también tiene conexión con el Brit, porque esta palabra Yesod, fundamento, tiene dirección con el Brit. ¿Qué es el Brit? El pacto. La Brit, mira, el pacto en el hombre. En aquel momento, ¿sí? Noah tuvo un pacto. Dios tuvo un pacto con Noah. Hizo un pacto con Noah. Y Noah caminó a través de ese pacto. Noah era un hombre tan tremendo, obviamente, que pudo hacer contacto, pudo conectar el cielo con la tierra. En aquel momento había mucha revelación, la cual nosotros hoy todavía no conocemos. Y muchas de las cosas fueron cerradas. El arca de Noah representa nuestro trabajo espiritual. El arca de Noah, por ende, representa nuestro trabajo espiritual aquí en la tierra, para que todos aquellos que están en tinieblas sean salvos, ¿sí? Y alcancen el pacto. Eso es lo que representa, eso es lo que hacemos.
El trabajo espiritual nuestro está llevando a cabo la construcción de un arca para que todos aquellos que sean alcanzados por este trabajo, ¿sí?, entren al brit, entren al pacto que tiene Adonai con su pueblo. Estamos en los tiempos de Noah y no nos dimos cuenta, o mejor dicho, no se dieron cuenta. Así que una vez más podríamos decir a las redes: bienvenido a la generación de Noah. Despierten, porque estamos en ese proceso. Existen dos tipos de redención. Dos tipos de redención. ¿Sí? Una redención se llama redención programada, y la otra redención se llama redención apresurada. Una es redención programada y la otra es redención apresurada. Si Israel hiciera teshuvá, deja los malos caminos y se vuelve a Hashem en servicio a Hashem, ¿sí?, entonces Hashem enviaría al Mashiach a través de la puerta de la misericordia. Entonces no sufriría todo lo que está escrito en las profecías, ¿sí? Eso es redención apresurada. O sea, acá entendemos un principio, ¿qué principio profético? Toda profecía está sujeta a cambios. Toda profecía está sujeta a cambios. ¿Qué significa eso? La palabra dice que serán destruidos de esta manera. Pongámosle, pero si se arrepienten, entonces eso no sucederá. Redención apresurada. Si no, obviamente lo que le espera es la redención programada, en lo que está escrito. ¿Me entienden? Redención apresurada, redención programada. Toda profecía está sujeta a cambio. Cuando nosotros estamos fuera del diseño de Hashem, tenemos un límite de tiempo. Nuestra vida tiene un límite de tiempo. Y tenemos, obviamente, como quien dice, ¿cómo es que se le dice en la jerga? Dice, tiene tiempo de caducación. Fecha de vencimiento. Pero cuando está dentro del pacto, no hay fecha de vencimiento. ¿Me entienden? Así es. Eso significa que la profecía está sujeta a cambios. Pero si Am Israel no reacciona, no hace teshuvá, entonces viene una redención provocada por juicio. Redención programada. Y entonces se revelarían todos los sufrimientos que están escritos en los profetas. ¿Me entienden? Eso pasaría si ellos no se vuelven, que es lo que está pasando ahora. ¿Por qué Hamás atacó a Israel? Porque los gobernantes de Israel no están centrados en el contexto de la Torá. Porque hoy tienen judíos ortodoxos, ¿sí?, en contra del gobierno de Israel, y ellos lo saben. Ellos lo saben. ¿Por qué? Ellos saben perfectamente que el gobierno de Israel se tiene que volver. Todos tienen que volverse a la Torá Kodesh para que Hashem intervenga y esto se termine de un momento al otro. Ellos lo saben. Ellos lo saben. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? El gobierno, los que están en el gobierno tienen un pensamiento diferente. Y la palabra de Dios dice: mis planes, mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos son tus caminos. Eso es lo que dice. Entonces, hoy en día está sucediendo lo que pasó. ¿Qué dijo Netanyahu? Dijo: ahora verán que Israel es más fuerte, que Israel, ahora verán el castigo de Israel. No dijo verán la mano de Hashem. Dijo: verán el castigo de Israel. Eso es altivez de espíritu. Eso es soberbia. ¿Me entienden? Poner a Israel por encima de la mano de Hashem. Cuando ellos mismos saben perfectamente que Hashem específicamente le está permitiendo esto, está permitiendo que esto exista para que esto siga. ¿Por qué? Porque ellos están transgrediendo los límites que a ellos se les permiten transgredir. Ese es el punto. Entonces debemos entender que esto tiene que pasar. Todo esto tiene que pasar. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros en medio de esto? Orar por la shalom
de Jerusalén. ¿Qué significa esto? La paz que trae el Mashiach. Por ende, también oramos para que la pronta revelación del Mashiach acontezca. Pero la revelación del Mashiach solamente puede acontecer si Israel entra en sus causas. Si no, de lo contrario, la redención será programada con todo lo que tienen que pasar. Y está escrito cosas tremendas. Y ahí vamos. Ojo, obviamente, estas dos redenciones programadas, ¿sí? Y la redención anticipada, tiene que ver solo con Am Israel, no con las naciones. Todos los que están dentro de Israel están dentro de esta redención, no las naciones. Las naciones tienen, sí o sí, ¿sí? Es necesario que haya un refinamiento en las naciones, como lo hubo en la generación del diluvio. ¿Me entienden? ¿Sí? Como lo hubo también en Sodoma y Gomorra. Debe haber un refinamiento. Las naciones no entran en la redención de Israel. Todos creen específicamente que si Israel es redimido, no, las naciones van por otro lado. Entonces, una pregunta inminente: ¿cómo salvarnos del inminente caos que se avecina para toda la humanidad? ¿Cómo salvarnos de esto, no? Mejor dicho, debemos tener en cuenta tres cosas, o debemos saber, mejor dicho, tres cosas para poder entender la salvación. Y una de las preguntas que vamos a hacernos es lo siguiente: ¿qué guerras van a acontecer? Como primer punto, debemos saber qué tipos de guerras van a acontecer y cuántas guerras faltan, para poder entender el tiempo de la redención. Segunda pregunta: el propósito de esas guerras. ¿Cuál es el propósito de esas guerras? Como segunda pregunta. Y como tercera pregunta: ¿cómo podemos ser protegidos de esas guerras? Todo tiene que ver con la guerra. Todo tiene que ver, obviamente, con lo que va a pasar a nivel mundial. Así que está escrito en Joel 2:30. Joel, capítulo 2, versículo 30, está escrito lo siguiente: haré grandes señales en el cielo y en la tierra. Habrá sangre, fuego y columna de humo, dice Joel. ¿Sí? Dicen los sabios que esto último hace referencia a las bombas atómicas, que las columnas de humo. Y no es sorprendente, ¿sí? No es sorprendente los sueños que tenemos en estos tiempos. No es sorprendente los sueños. ¿Por qué no es sorprendente los sueños? Porque obviamente, no yendo muy lejos, Lautaro tuvo un sueño en el cual específicamente vio una explosión a nivel atómico. Una columna de humo que se levantaba así de esta manera y hacía así como un árbol, así como un estruendo y cubría. ¿Vieron las explosiones de las bombas atómicas? Así de esa manera. La directiva de parte de Hashem. ¿Sí? Y esa directiva, y entiendan esto, esa directiva, él sale y mira hacia un lugar. Mira hacia el lugar de la bomba atómica. Y estábamos buscando lo que él había visto en el sueño. Digo, vamos a ver norte, sur, este y oeste. Entonces me dice, esto fue así, al oeste. Cuando nosotros nos damos cuenta, en el oeste hay un océano. Para el oeste, específicamente, levantándonos por encima de Argentina, hay un océano. Tengan en cuenta esto. Tengan en cuenta esto, lo que estoy mostrando, lo que estoy contando ahora, porque ahora se viene lo mejor. Entonces, si esto hace referencia a las bombas atómicas, el sol, dice, el próximo versículo, dice Juan, el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre antes de que venga ese día grande. ¿Sí? Ese día grande. Yo me pregunto, la luna haciendo mención a Israel, porque la luna, ¿sí?, tipifica a Israel. ¿Sí? Pregunto, ¿qué pasó en el holocausto? ¿Acaso la luna no se convirtió en sangre? ¿Acaso no hubo 6 millones de judíos muertos? ¿No? Pregunto, ¿acaso en el nivel sol
¿sí? Israel no tuvo, obviamente, situaciones tremendas en las cuales mataron muchísimos judíos. Hubo mucha sangre. Pero me hago una simple pregunta, nada más, no es, pero dice, la luna se convertirá en sangre. En el nivel Sod, eso es real. Eso está pasando. En el nivel natural, en el nivel astrológico, ya hubo lunas, obviamente, que supuestamente son lunas de sangre, que es donde el eclipse lunar solar, en donde la luna se convierte, el sol y la luna se convierten en color rojizo, intenso, ¿sí? Y el color de este mes, uno es el rojo y otro es el negro, y tiene que ver específicamente con muerte, tiene que ver con desolación, tiene que ver con guerras. Tengan en cuenta eso. El Zohar nos cuenta lo siguiente: hace 2000 años está escrito en el Zohar. Esto es lo que voy a hablar ahora, está escrito en el Zohar y tiene que ver con el refinamiento. Esto está escrito hace 2000 años por los rabinos de la época. Los hijos de Ismael, hijos del Islam, la religión islam, ¿sí? Están destinados a provocar grandes tragedias en el mundo. Hace 2000 años atrás está escrito. Los hijos de Edom se reunirán contra ellos y los retarán. El Islam y el Edom contra Islam. ¿Quiénes son los Islam? Los que vienen de Ismael. ¿Quiénes son los edomitas? Los que vienen de Esaú. Y estamos hablando en cuestiones religiosas, estamos hablando, ¿sí? Aquellos que están, los musulmanes, y aquellos que están del lado del catolicismo, todos los que están en las regiones occidentales, el catolicismo. Previamente los hijos de Ismael tendrán un encuentro bélico con los hijos de Edom. Previamente los hijos de Ismael tendrán un encuentro bélico con los hijos de Edom, que son los hijos de Esaf. Los hijos de Edom son los hijos de Esaf, la raíz de Amalek. Eso es lo que dice. Sigamos adelante. Habrá una guerra en el mar. En el mar, al oeste, se encuentran los océanos. Habrá una guerra en el mar, una guerra en la tierra y otra guerra cercana a Jerusalén. Tanto Ismael como Edom se alternarán el dominio uno sobre otro, pero la tierra santa no será dada a los hijos de Edom. Se alternará el dominio. A veces reinará Edom, a veces reinará Ismael, a veces Edom, a veces... Pero la tierra santa no será dada a los hijos de Edom. Los descendientes de Edom, ¿quiénes son? Los que practican el cristianismo. Los descendientes de Ismael, ¿quiénes son? Los que practican el Islam. Los descendientes de Isaac, ¿quiénes son? Los que practican el judaísmo. ¿Está bien? Hasta ahí tenemos cosas en concreto. Luego de esto, sigue diciendo, habrá más guerras en una gran ciudad donde los hijos de Israel pelearán contra el reino malvado de Edom. Los hijos de Israel pelearán contra el reino malvado de Edom. Los hijos de Ismael están destinados a comenzar 3 guerras caóticas en la tierra al final de los días. Los hijos de Ismael están destinados, vuelvo a repetir, ¿sí? Están destinados a comenzar 3 guerras caóticas, ¿sí? En la tierra al final de los días. 3 guerras caóticas. Como está dicho en Isaías 21:15, ellos salieron debido a las espadas. Como está escrito en Isaías 21:15, la palabra espada denota guerra, ¿sí? En la Torá. Una guerra se realizará en el bosque, en la noche, como está dicho, debido a una espada extendida. Habrá una en el mar, como está dicho, y debido a un arco tensado, y una en la gran metrópolis que pertenece a Roma, y será más severa que las otras 2. Está escrito. A esto se refiere la frase, y debido a la severidad de las guerras. De ahí el hijo de David surgirá,
verá la destrucción de los malvados y de ahí vendrá a la tierra santa. Así mismo está escrito hace 2000 años. Pirkei de Rabí Eliezer, capítulo 30, dice lo siguiente: vemos aquí que en la etapa inicial del final de los días, los descendientes de Esaf guerrearán contra los hijos de Ismael. Solo en una etapa posterior, antes de la redención, ellos se unirán a una lucha por Jerusalén, como está escrito en el profeta Zacarías 14, versículo 2. Yo reuniré a todas las naciones hacia Jerusalén para la guerra. Vamos a otro video.